queremos deixarnos sorprender agora por un amigo que chegou de terras mexicanas, creo que hai como 7 anos, nos que leva vivindo en Santiago de Compostela, como non podía ser de outro xeito, namorado da música do seu país, e hoxe ven a cantarnos aquí. Alejandro Nuricumbo. Alejandro, bienvenido, qué gusto, como decís en vuestra tierra. En México este programa, por lo menos por la colonia gallega, se ve, vamos, es incondicional, ahí la fidelidad. 7 años llevas entre nosotros. 7 años. Decía yo que eres muy, muy enamorado de la música de tu tierra, aunque a veces no des terminado las canciones, ¿no? ¿Hoy la acabarás o qué? Sí. ¿Qué te pasó? A ver, ¿qué pasó? Bueno, en una ocasión, cantando la canción que voy a cantar, sí, al final se me olvidó la letra y pues un niño me terminó la canción por mí. Ah, sí, él sabía la letra, ¿no? Se sabía la letra. No sabémosla todos, por esta canción xa sabes que Sí, a este lado do sí. charco, vamos, tuvo unha proxección increíble. Vai cantar la de la mochila azul, xa yo digo eu, do gran Pedrito Fernández, sabémola, non? Bueno, pues despois preguntámoche máis cousas, agora colle escenario, disfrútao, e os aires de México, hoxe aquí en Bamboleo. Alejandro Nuricumbo, adiante. Qué bonito. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Si se canta en Galicia. Me recuerdo, me quedan sus colores, las hojas del cuaderno, dice amor entre borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada. Gracias. Gracias a ti, Alejandro, vente, por favor. Sabiches que o público enteiro de Galicia sabe e coreou esta canción de Pedrito Fernández, que no seu día aquí foi un éxito abrumador.
Bueno, pues nada, descansados xa, vamos charlar así un pouquiño, con esta... Viguesa eres? Vamos preguntar algo a Alejandro, que creo que cando chegou aquí a Galicia, hombre, sorprendeulle moito, primeiro que aquí en Galicia gustasen tanto os temas mexicanos, e isto é verdade, é dicir, encántanos. Pero despois que lle gustasen a xente cancións de... A min, que eu adoro a Paquita, la del barrio, eu creo que teño toda a súa discografía, esa rata de dos patas e cousas así. Chamouta atención, non, Alejandro? Sí, sí, mucho, porque pues en alguna ocasión canté en una reunión de amigos y las que más coreaban esa canción eran las mujeres. A de Paquita, non me extraña, claro, Paquita é a gran aliada das mulleres, é fantástica, Eu pagaría algo por ver un concerto de Paquita, vou ver se podo ver a outra das miñas musas que actúa en España, en outono, que é Ana Gabriel, e xa estou reservando entrada, e ese día se hai grabación, buscades presentador. Bueno, non coincide en sábado. Trinidad, farmacéutica. Home, algunha anécdota da farmacia nos tes que contar, porque hai millóns que todos sabemos, hai un anecdotario incluso, eu creo que publicado, e sempre con todo cariño, non? Algún libro seguro que era. Contanos algunha destas cousas que pasan na tua farmacia, a ver. Bueno, houve un día que, por exemplo, se acercou un señor ao mostrador, eu era moi nova, estaba ali, non sei canto chegaba, pero pouco tempo chegaba, levaba entón, pois, me pediu un conejo. Un conejo? Podía ser Leixivia, o que había, unha marca desas de Leixivia, non? Podía, pero non era o sitio nin o momento. Entón, mirei así para a miña nai como dicindo, este que me está pedindo? E a miña nai levoume para dentro e me dixo, mira, o coello é o urinario. Ah, sí? Entón, sí, xa quedei máis tranquila, xa... Bueno, Alejandro, decía eu que se eres un amante da cultura da tua terra e encantaría che dar a coñecer algunhas desas cancións na tua lingua materna que é o zapoteco, é así, non? Sí, zapoteco. Ti queres cantar? Tes aí un micro, queres cantarnos un cachiño de alguna canción para que saibamos un pouco como é esta historia do zapoteco? Colle o micro, a ver, como é? Les voy a cantar una canción pequeñita de mi tío abuelo, Demetrio López, y se llama El Feo. Se lo va a cantar en zapoteco. Zapoteco. Y si quieren... ¿Tú de qué estado eres? ¿De México? Del estado de Oaxaca. Oaxaca. De Juchitán, Oaxaca, México. Muy bien, perfecto. Dice más o menos así. Pagini cabenas paduawine, pagini cabenan esalulu, gujila cabenangas pidolo. Gujila cabenangas pidolo, nanga tifeu niranashi, negi dubila jido nesa chagana neli, nanga tifeu niranashi, negi dubila jido nesa chagana neli. Qué bonito, qué linda. Eu créeme que unha das experiencias, mira que viví moitas experiencias bonitas nas viaxes a México, e hai era unha manifestación reivindicativa ali no Paseo da Reforma de centos e centos de campesinos, e reivindicaban cantando, e era unha cousa alucinante, para pararse ali, eu quedeime ali un borrato, era alucinante, e cantaban pois nalgún dos idiomas que tendes nese maravilloso país en México, vale? Bueno, queridos, un disco de ouro, gracias por visitarnos, gracias de corazón.